Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del SEDEC. Estamos por estudiar el capítulo o la sesión número 12, que se llama el canal de la cooperación. Este tema creo que es muy importante. De hecho, todos los temas han sido importantes, pero en particular este nos va a bajar a la realidad, al reto que todos tenemos si queremos llevar a cabo esta enseñanza, estos conocimientos. Se decía en la instrucción que tiene que ver con la individuación que ante todo teníamos que aprender a armonizarnos nosotros y el siguiente nivel primero es trabajar con nosotros mismos, conociéndonos, comprendiéndonos, amándonos, aceptándonos y tratando de armonizar en lo posible nuestro ser, integrar los opuestos, integrar nuestras resistencias, nuestros miedos, por ejemplo, y de alguna forma trascender en la armonía, en la parte de la paz. Y el siguiente nivel tenía que ver con trabajar con los elementos de la familia, con las personas más cercanas, que es donde se tiene el trabajo mayor a realizar. De hecho, este sería como el elemento de cooperación, el tema del canal de la cooperación, tiene su principal foro o área donde tiene que trabajar después de uno mismo es con el entorno familiar o el entorno donde nos movemos, que puede ser la familia, o también el colectivo, que es, por ejemplo, los compañeros de trabajo, las asociaciones que tenemos formando un grupo social, una unidad. Y de hecho se parte de la familia, pero también hay otros elementos. Pero básicamente es la familia. Entonces, el tema de la cooperación, de hecho la palabra cooperación nos suena como a cooperativa o como que tenemos que servir o cooperar. Y de hecho, esto es como lo más básico para entender el concepto. El modelo de cooperación es un modelo de conciencia, es un modelo de conciencia elevado. De hecho, el modelo de cooperación opera en todos los planos, en todos los sistemas solares, en todos los planetas donde hay vida, donde se manifiesta la inteligencia, y el elemento de cooperación es básico para el sostenimiento del orden, de la armonía universal. De hecho, el concepto de cooperación es la base de la evolución, la base del progreso. Sin cooperación no hay nada. De hecho, el elemento fundamental de cooperación, el que promueve todo este proceso, es propiamente Dios o la conciencia, la conciencia creativa, la conciencia cósmica o las fuerzas creativas. Eso es muy importante entenderlo de esa forma. Y bueno, lo más importante de esto es que después de lo que es la oración y la meditación como elementos importantes en nuestro proceso de desarrollo espiritual, realmente tiene su base o su aplicación ya práctica en el modelo de conciencia de la cooperación. ¿Por qué? Porque una vez que se empieza a desarrollar la cooperación, que significa convertirme en un canal impersonal, un canal que transmite los proyectos, los propósitos, la propia energía de la divinidad, estoy facilitando que el proceso de integración, de armonización, el proceso de cohesión y de apoyo al todo se manifieste. Entonces, la cooperación, obviamente, hay elementos. Por ejemplo, cuando somos elementos de cooperación, nos armonizamos y armonizamos el entorno o armonizamos al conjunto. Luego viene la paz y luego vendría la comprensión y propiamente después de la comprensión la iluminación. Entonces, es muy importante este tema, el tema de la cooperación, que es básicamente aprender a ser un canal impersonal de la divinidad, aprender a fluir, a dejarse conducir y ser un instrumento de bien, de perfección, de cambio hacia el positivo, ¿no? Elementos contrarios al elemento de cooperación que promueve la armonía del, del propio individuo, del colectivo y del planeta en sí, son elementos que ya conocemos. Por ejemplo, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, normalmente potencializan el desorden, la confusión, el conflicto, la guerra, la lucha, la competencia, que algunas personas piensan que es positiva, pero la competencia como se maneja en el plano es bastante negativa. Entonces, aprender a ser un canal desinteresado hace que el espíritu de la divinidad, fluya,
fluya y promueva ese proceso de integración, de armonización y sobre todo de crecimiento. También la cooperación permite que esa energía impersonal superior fluya a través de nosotros, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos, emociones, en nuestros deseos, y facilita que el eslabón más débil, digámoslo así, de la cadena, reciba el beneficio. O sea, baja como si fuera un manantial, un canal de lluvia, de agua benéfica, impregna todos los elementos, pero particularmente colabora con el elemento más necesitado, más sediento. Y con eso apoyamos al conjunto. No podemos, digamos, la divinidad ayuda a todos. Sin embargo, sus canales más potentes, sus representantes más potentes, son aquellos que se comportan como él. Por ejemplo, en el caso del Maestro Jesús y otros seres, son entidades, son seres que han comprendido este principio y lo han llevado hasta sus últimas consecuencias, de tal forma que, prescindiendo de su personalismo, de su individualismo, básicamente se convierten en canales de Dios, canales impersonales de Dios. Entonces es un tema muy potente, el tema de la cooperación, que se enfoca básicamente a la totalidad, al conjunto, se enfoca básicamente a apoyar a todos, a todos. O sea, la palabra clave de este concepto de cooperación, todos somos todos uno, todos somos uno. Entonces, a diferencia del concepto de egoísmo o egocentrismo, vamos a entender en este tema también, como una introducción, el concepto de individualismo con el concepto de personalismo. Vamos a entender cómo a través de una individualidad donde potencia las cualidades divinas, se convierte en un elemento de apoyo a la cooperación, al desarrollo del conjunto. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Esta sirva el comentario, lo que estaba expresando, como una introducción al tema. Y básicamente para cooperar, digámoslo así, para poder realizar este elemento fundamental, se requiere mínimo de otra entidad, de otra persona. Es decir, los seres que desarrollamos la oración, la meditación como elementos fundamentales para el desarrollo del espíritu, nos quedamos limitados. Por ejemplo, ahorita hemos aprendido algo acerca de la oración, de la meditación como elementos de canalización, la intuición inclusive, la creatividad, todo ello, los sueños, pero no tendría relevancia si únicamente los usamos para nosotros. Entonces la cooperación, de hecho cooperación tiene doble O, significaría, por decirlo así, mínimo dos elementos. El que está promoviendo, procurando dar, y la persona la que recibe el beneficio. Esto es importante que lo tomemos muy en cuenta, esta parte. Eh, no podemos mantenernos en oración, en meditación y en el crecimiento personal sin retribuir al conjunto. Y este conjunto puede ser la pareja, los hijos, la familia, los conocidos, la sociedad donde me desenvuelvo, porque yo soy parte de ese conjunto. Me viene al caso, por ejemplo, el ejemplo de las abejas que forman una colmena que abastecen la miel, que para ayudar al conjunto propiamente eh, se sacrifican de alguna forma, y no es decir la palabra sacrificio porque suena un poco extraña, pero realmente ellas están programadas para cumplir la labor de manera impersonal. De hecho, su principal objetivo es aportar el bien, un bien pequeño, si fuera una pieza, una unidad, pero un bien conjunto mayúsculo. Es decir, el bien que se aporta es el bien para la colmena, el bien para la comunidad. Entonces, por eso decía que este tema, el tema de cooperación es como una conciencia, es el modelo de conciencia crístico, el modelo de conciencia superior que estamos llamados todos. Yo reviso y veo que los planos superiores, los mundos evolucionados, han logrado este proyecto que es de la fraternidad, la integración, la unidad, y todos cooperan al conjunto. Por eso no es raro que la ley del servicio dice que aquel que quiere ser más o quiere ser mayor, por decirlo de alguna forma, tiene que aprender a ayudar al conjunto, a todos. O sea, el que quiera hacer más, que se haga el más pequeño, sirviendo a todos. Y ese es el concepto que pudiera sonar un poco religioso, pero realmente es muy trascendente. En el plano, digamos, cósmico, Dios es la fuente inagotable de todo bien,
Es el primer servidor de todos los servidores, es el servidor mayor, y en eso estriba su magnificencia, su potencial. En eso estriba todo su grandeza, su infinitud. Ese sería como los básicos de este tema, y vamos a pasar a estudiar la sesión como tal. Es capítulo 12, el canal de la cooperación. Ese es el tema que estamos desarrollando. Y miren, aquí empieza Edgar Cayce con estas frases. El lenguaje de Edgar Cayce puede sonar un poco cristiano, de hecho bastante cristiano diría yo. Lo cierto es de que este lenguaje es bastante antiguo. En los años 30 o 40 fue cuando Edgar Cayce estuvo trabajando, pero manejó términos, y como su cultura era cristiana, sus fundamentos eran cristianos, utilizó mucho el vocabulario cristiano. Sin embargo, le dio una significancia mayor a la significancia que le da, por ejemplo, la religiosidad, la cristiandad. ¿Por qué? Porque él decía que aunque el lenguaje pudiera sonar cristiano, vocabularios cristianos, conceptos cristianos, por ejemplo, el concepto del Cristo se refería más que al Cristo, a Jesús, se refería a la conciencia crística. Y algunos otros términos, por ejemplo, ser bautizado con el Espíritu Santo, se refería a ser transformado de raíz desde los valores, por ejemplo. Entonces, muchos de ese lenguaje es bastante lírico, bastante poético, pero hay que entenderlo en el contexto que realmente Edgar Cayce le dio. Y dice así: sí, tenemos un grupo. Como grupo, nos hemos reunido aquí, tratando de ser un canal para que ellos, como grupo, como individuos, puedan ser y dar luz al mundo que espera. Primero deja que cada cual se prepare y reciba lo que les sea dado en sus respectivas esferas de desarrollo, de deseos de alcanzar habilidades. La primera lección, tal como nos ha sido dada, es que aprendamos lo que significa cooperar, constituyendo una mente a la manera de Dios. Pues así se preparará cada cual meditando noche y día. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y la respuesta será precisa, clara para cada uno de los que están aquí reunidos. Buscarán el nombre del Señor, pues Él está entre vosotros en el momento presente. Pues todos los que buscan están en tal actitud de oración. Este sería el primer texto de ese capítulo, y uno lo puede leer y le pareciera a uno agradable, como diciendo, bueno, dice muchas cosas buenas, interesantes, pero algo que tenemos que ir aprendiendo es aprender a leer entre líneas, aprender a profundizar en el significado de los textos, porque si no hacemos ese esfuerzo, no vamos a poder extraer las mies, no vamos a poder extraer la esencia, el aroma, la esencia del perfume que estamos oliendo, que estamos percibiendo. Es una forma poética de decirlo. Pero miren, ¿qué dice aquí? Aquí se reunió un grupo de personas con Edgar Cayce, y él dijo, sí, aquí tenemos el grupo y como grupo nos hemos reunido nosotros aquí, tratando de ser un canal para que ellos, ¿a qué se refiere con ellos? A las fuerzas creativas, a las entidades espirituales, para que ellos, ya sea que trabajen como grupo o como individuos, puedan ser y a la vez dar luz al mundo que espera. Pero obviamente, ellos proyectan esa luz, quieren ser y quieren dar esa luz al mundo a través del grupo que se está reuniendo. Primero dice, hay que dejar que cada cual se prepare, cada uno de nosotros, es una invitación también a nosotros, nos preparemos y recibamos lo que se ha dado en nuestras propias respectivas esferas de desarrollo, en lo que estemos trabajando, en la vida que estemos llevando, de deseos que tenemos de alcanzar más habilidades, de perfeccionarnos. Y para todos nos dice la primera lección, tal como nos ha sido dada, incluyendo a Edgar Cayce, es que aprendamos lo que significa cooperar. O sea, aún para Cayce, la primera lección que él está desarrollando cuando él es canalizador es el concepto de cooperación. ¿Por qué? Porque a través de esa cooperación nos estamos constituyendo en una mente a la manera de Dios. Es decir, Dios es una inteligencia, pero es un conjunto de inteligencias perfectas. O sea, todos los seres que han alcanzado la perfección se unen, se fusionan con Dios y se convierten en una sola conciencia, en una sola mente.
pero realmente Dios tiene múltiples manifestaciones, muchas formas de proyectar su servicio. Entonces, la mente de Dios es un conjunto de mentes integradas. Por eso se dice que cuando nosotros estamos cooperando, nos estamos constituyendo en una mente colectiva, así sea en 2 o 3 personas. Pues así se preparará cada cual mediante meditando noche y día. ¿Y cuál es el concepto de meditación? La oración tiene que ver con una exhortación a la divinidad de que queremos convertirnos y ser instrumentos de él. Por eso la pregunta que todos los servidores o los buscadores de la luz hacen en sus oraciones, de una u otra forma, es poner su voluntad y supeditarla a la voluntad divina y decir qué quieres que haga. Dios, Padre, Señor, Maestro, Divina Fuente, etcétera. Entonces, ese sería como el primer elemento importantísimo cuando hacemos una oración. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Hágase en mí tu voluntad, no la mía. Puede sonar un poco religioso, a diferencia de lo religioso que decían los sacerdotes y ministros, que se hiciera la voluntad de la iglesia, no la voluntad de Dios. Y ese es un tremendo error. O sea, la voluntad de la iglesia no es la voluntad de Dios, con todo respeto. En ese sentido, por eso la oración es personal. Se hace una oración, una exhortación del alma al Espíritu Mayor. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Aquí estoy. Manda, Señor, que yo obedezco. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que aprenda a ver más allá de lo que yo veo. Que mis deseos personales sean menores, o sea, sean mayores los deseos tuyos y que esos sean los primeros que se manifiesten. Entonces ahí se hace una oración muy potente, porque estamos abriendo nuestro canal para que la divinidad, el Espíritu Divino, el Espíritu Superior, el Espíritu Santo o la inteligencia pueda fluir a través de nosotros. Porque la mayoría de las personas no dicen, oye Señor, ¿qué quieres que yo haga para servirte? No, al revés, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro, y quiero 1000 cosas, pero no quiero tu voluntad, no me interesa lo que tú piensas. Bueno, más o menos así. La respuesta será precisa. ¿Por qué? Porque al que pide se le va a otorgar. Máxime que el que pide hacer la voluntad divina, claro que se le va a dar respuesta precisa y clara para cada uno de los que están aquí reunidos. Buscarán en el nombre del Señor, pues Él está entre ustedes en el momento presente, entre nosotros, entre todos. Pues todos los que buscan están en tal actitud de oración. Y la palabra oración se refiere básicamente a la exhortación de qué quieres, Señor, que haga, ¿no? Entonces, aquí este pequeño texto tiene una significancia tremenda, absoluta. Entonces, cuando una persona hace oración a la divinidad, sea la forma que la tenga, se conecta directamente con la fuente del cosmos entero. Pareciera algo pequeño, pero es algo grandioso. Y hay otro texto que habla aquí, dice, en la cooperación está el ofrecimiento del yo para hacer un canal de actividad, pero también de pensamiento. O sea, aquí el elemento de pensar, ofrecerse y la actividad de realizarlo se combinan. Pues aquel que tiene vida debe dar vida. Los que tienen amor deben amar a los demás. Los que tienen amigos deben ser amables. Los que tienen la cooperación de los demás deben cooperar, entregando su persona a aquello que ha de llevarse a cabo. Y en esta frase, en este texto, clarifica perfectamente esto. Entonces, básicamente podemos trabajar a través del pensamiento y de la acción, de la actividad. De hecho, en algunos textos se dice que el poder del pensamiento está a la par del poder de la acción, pero obviamente es necesario actuar porque tenemos un cuerpo material con esa razón de aplicarnos en el plano material. Pero, por ejemplo, una oración sentida con el pensamiento y con el sentimiento tiene tremenda potencia, a la par que una actividad. Muchas veces hacemos actividades y no lo hacemos con una intención sincera de servir, de ser canales de la divinidad. Entonces nuestra acción, por ejemplo, dar una moneda o simplemente, que te vaya bien, y no hay propiamente esa intención profunda, quizás. Y tenemos que ir aprendiendo a integrar que el canal es el pensamiento, pero y también la actividad, a la par, la actividad y el pensamiento y la actividad. ¿Y qué dice? ¿Cómo podemos servir? Pues aquí dice muy claro, el que tenga algo que lo comparta, que lo dé. Si tienes amor, pues aprende a amar a los demás. Si tienes amigos, tienes amistad, aprende a ser amable. Y si has recibido cooperación de los demás de una u otra forma, aprende a ser cooperativo, entregando tu persona
aquello que se tiene que llevar a cabo, que tú sabes lo que se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, en tu persona, con tu familia, con tu entorno. Y hay veces no lo hacemos por egoísmo, o no lo hacemos por ignorancia, o no lo hacemos por vanidad, o por lo que ustedes quieran, por orgullo. Realmente eso bloquea. Por ejemplo, yo me doy cuenta que a veces no actuamos como debemos actuar y uno mismo dice, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Y uno mismo está bloqueando la posibilidad de que el Espíritu de Dios pueda canalizarse a través de uno. Cuando uno bloquea una palabra amable y utiliza una palabra ofensiva, o cuando uno es intolerante, es impaciente, realmente está uno dándole un portazo al espíritu de la divinidad y no le permite proyectarse a través de uno. Y dicen ahí algo interesante, que es riesgoso el punto porque podemos bloquear un proyecto mayúsculo. O sea, imagínense ustedes, si estoy de mal humor y hablo con alguien y trato mal a esa persona, estoy bloqueando un posible crecimiento de una entidad que puede germinar y producir mucho bien. Entonces, no estoy facilitando un proyecto de la divinidad. Y en el caso contrario, que yo reciba un insulto, un ataque, una ofensa, si yo reacciono, no cooperando con el espíritu del bien, por decirlo así, estoy fomentando más, echándole más leña al fuego. O sea, estoy incrementando más la atmósfera psíquica de negatividad que opera ya en este plano, en esta realidad. Entonces nosotros hemos venido para aprender, porque realmente todos estamos aprendiendo a canalizar a yo divino, canalizar a la divinidad y ser instrumentos de ella en todo momento. No, no es fácil, absolutamente no es fácil. Yo lo digo por experiencia. Tener una personalidad, lidiar con un carácter que no está perfeccionado, que tiene muchas situaciones egoístas, orgullosas, vanidosas y de todo tipo de discriminación con el conjunto, cuesta mucho trabajo, pero por eso estamos encarnando. Y mientras estemos necesitados de superar esas pruebas, de aprender a ser canales impersonales de Dios, en esa medida tenemos que estar encarnando una y otra vez, a venir a reponer y a compensar el error cometido, los errores cometidos. Entonces, hasta que aprendamos a ser canales impersonales del amor de Dios, no hay de otra. Y el modelo que tenemos es el modelo de Jesús, que no es cualquier modelo, es un supermodelo. Sin embargo, esto es gradual, es paso a paso. Lo más importante es entender el ideal a que estamos llamados, a que estamos invitados y diariamente trabajar en eso. Y si metimos la pata y nos equivocamos, pues sacar ese pie y tratar de no volver a equivocarnos, a meter el pie, por decirlo así. Y tampoco ponerles el pie a los otros, porque a veces somos motivo de escándalo, motivo de tropiezo, en lugar de ser elementos reconfortantes. Hay una instrucción de un libro espírita que me recordé. Decía, ustedes no se dan cuenta, pero no nada más es hacer, no es únicamente no hacer el mal, decía él. El simple hecho de no hacer el bien cuando lo puedes hacer es una falta grave. Y decía algo así, imagínense, este joven que se llama Alberto, lleva 3 vidas sucesivas, continuas, suicidándose, porque no ha habido alguien en el momento adecuado que le pudiera reconfortar y darle una luz en su camino para que comprendiera que es un reto que hay que superar y que tiene una mano amiga que le apoya. Entonces dice uno, ¿cuántas veces uno mismo, sin darse cuenta, al estar omitiendo ese sentido de cooperación, de ayudar, y si tenemos una planta que está marchita, pues casi traemos la tijera y le cortamos el último tallo o el tallo tan delgado que tiene. Decían por ahí, no apagues las luces tan pequeñas que están ahí, porque eres responsable de ellas ante Dios, ante tu Padre. Y eso es algo fuerte, porque uno mismo no está consciente de todo el daño que hizo. Uno cree que siempre está uno bien y realmente no. Y eso por eso se pide mucho reiteradamente el perdón por los errores cometidos, sobre todo por las omisiones al bien que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Es muy interesante esto. Entonces, qué mejor conectarse y decirle, Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía, perdónalos a aquellos porque tampoco sabían lo que hacían cuando me estaban dañando y que el perdón sea completo para todos. Y esa oración de perdón es realmente una oración cooperativa, es una oración que apoya al conjunto y que prescinde del propio individuo y va en pos del conjunto.
Y hay otra frase que dice, Padre, que mientras tratamos de ver y de conocer tu rostro, es una frase muy hermosa, muy poética, mientras tratamos de ver tu rostro de Dios, que es casi imposible, pero obviamente, en la medida que vayamos progresando como espíritus, vamos a ser capaces de ver su rostro, de comprenderlo, de entender la magnificencia de ese ser, de esa conciencia. Que mientras tratamos de ver y de conocer tu rostro, lleguemos a conocernos a nosotros mismos, tanto como individuos como grupo, es decir, a nivel personal, pero también al grupo que conformo, en la familia, en la sociedad, en el grupo de servicio, en el grupo religioso, espiritual, incluso como se nos conoce, para que como luces tuyas, que somos, demos el mejor concepto de tu espíritu en este mundo. Es decir, que seamos dignos representantes del Dios omnipotente, del cual somos esencia, somos emanados de él. No es cualquier cosa. Entonces, esta sería, son 3 textos que vienen ahí en la instrucción del libro Canalizando el Yo Superior, Edgar Cayce, Canalizando el Yo Superior, que vienen, los puse tal cual, porque son muy potentes, muy hermosos y concentran todo. Ahora vamos a desmenuzar el tema poco a poco para poderlo entender. Dice, número 1, al trascender el egocentrismo, tiene que haber un momento en que empecemos a trascenderlo, porque si no seguiremos dominados por la personalidad, por el ego. El ego nos va a jalar hacia abajo. El ego personal, el egoísmo, el sentido personalista que muchas personas suponíamos que era conveniente para podernos mantenernos en el mundo, para sobrevivir. De hecho, este sentido egoísta o sentido de personalista de primero yo, viene del reino animal. O sea, cuando éramos animalitos teníamos la necesidad de fortalecer el egocentrismo, es decir, de poder sobrevivir, de comer porque necesitábamos mantener el cuerpo. Pero de alguna forma hemos pasado al nivel humano. Y en el nivel humano se espera que pasemos de la cultura egocentrista a la cultura cooperativista, a la cultura del todo, de buscar el bien del conjunto. Entonces, cuando logramos de alguna forma trascender el egocentrismo, la cooperación es una excelente forma de canalización al buscar la consecución de un objetivo común. Todo el mundo está buscando, bueno, todos los que somos medios espirituales o que pretendemos serlo, estamos buscando canalizar a Dios, al Dios superior. Y ya vimos muchas formas de canalizarlo, pero la forma más alta y más potente de bajar del cielo el relámpago, el rayo y bajarlo a la tierra es a través de la cooperación, cuando buscamos conseguir un objetivo común, un objetivo de bien común, de bien para la comunidad. Dice aquí que el poder del grupo es muy superior al poder de cualquiera de sus miembros. Imaginemos una familia unida. Una familia unida, por muy difícil que tenga la situación económica o de cualquier tipo, puede sostenerse aún en las peores inclemencias de la vida. Entonces, el poder del grupo es muy superior que la suma de los poderes individuales, porque va más allá. En lugar de decir 1 más 1 es igual a 2 y más 1 es igual a 3, 1 más 1 ya es mucho, ya es Dios en acción en ese núcleo social, en ese grupo. Entonces, por muy pequeña que parezca la aportación de cualquiera de los miembros de ese grupo, es altamente significativa. Y aquí hay un punto bien interesante. Por ejemplo, en una comunidad, en un grupo de oración, en un grupo de servicio, algunas veces nosotros, algunas veces que nos queremos considerar líderes, equivocamos el concepto de decir, bueno, esta persona sáquenla porque esta persona no es útil. Yo tengo la experiencia, no propiamente de que haya sacado a la gente así, pero me di cuenta en un grupo de servicio, un grupo de comunidad que servía a los niños y a los adultos, que había unos compañeros, no por criticarlos, que censuraban y querían sacar a personas que aparentemente no tenían habilidades deportivas, porque era un grupo que practicaban deporte y todo. O había discriminación de personas que tenían un bajo nivel socioeconómico. Y lo curioso es de que esa persona tenía un potencial y lo demostró cuando ya se le dio oportunidad de expresar su servicio. Entonces, es interesante este concepto de que inclusive en un grupo empresarial, aún el más incapaz, entre comillas, o el que menos rendimiento económico tiene, realmente
estamos perdiendo una oportunidad muy grande que no hemos visto el potencial de esa persona. Entonces, por muy pequeña que parezca la aportación de cualquiera de sus miembros, es altamente significativa. ¿Por qué? Porque una persona es un representante de la divinidad, con todos los defectos que pueda uno tenerlo o haberlo en él, podemos percibir que es energía potente en acción, está latente. Y este ejemplo es el grupo de las colmenas, de las abejas. Por ejemplo, aquí este tema de la colmena me parece extraordinario, porque obviamente cada quien cumple su labor, la abeja reina, las abejitas obreras, los protectores de la comunidad, todos cumplen su función. Y realmente aquí no está diciendo que la abeja Petrita es mejor que la abeja Rosalía o que el abejo Juan o lo que sea. O sea, están cumpliendo su labor y ellos, de alguna forma, aunque están, entre comillas, programados por el instinto, cumplen el bien para la comunidad. O sea, cada quien se esfuerza en dar su máximo para el bienestar de todos y al estar cumpliendo su función, son felices porque están cumpliendo su función para la cual fueron creados. En este sentido, al ser humano no se le puede poner obviamente así, pero el principio básico de este ejemplo es vital, es importante, es válido en el terreno humano. ¿Por qué? Porque cada quien se espera que cumpla su función y ustedes deben recordar, y yo me recuerdo, que todos traemos un plan de vida. Al encarnar tenemos un proyecto de vida y muchos de nosotros repetimos las encarnaciones porque no lo cumplimos, porque lo dejamos a medias o porque lo olvidamos o simplemente hicimos todo lo contrario a lo que veníamos a hacer. Entonces, cada vez de que no avanzamos, obviamente el plano nos retiene y tenemos que regresar a cumplir lo que dejamos a la mitad o que lo que no hicimos. Me recuerdo el caso, por ejemplo, hay en las enseñanzas espíritas de mediums que en un momento dado vienen con un proyecto de ayudar tanto a las personas como a espíritus desencarnados y dejan el trabajo a medias o se enfocan, por ejemplo, a buscar hacer dinero con su mediuminidad y se desvían completamente. Entonces regresan al plano espiritual y ahí se dan cuenta de que la regamos, o sea, que ahí lo equivocamos y se genera una situación de que ahora hay que trabajar doble o triple y con situaciones comprometidas, situaciones difíciles. Hay un caso, por ejemplo, de un caso particular que me llamó la atención, de una persona que era medium y que tenía muchas habilidades de canalizar tanto a espíritus superiores, o sea, tenía buena capacidad. Entonces, curiosamente, eran 6 instructores en el plano espiritual que lo estaban apoyando y creo que duró 30 años en el plano espiritual capacitándose. Entonces, cuando él encarna acá, obviamente desarrolló sus facultades, pero él tenía como muchos deseos de la novedad, era joven de 20, 21 años, y de alguna forma se quedó con, la situación pasó de que tenía 6 hermanitos, o sea, o 6 hijos de su mamá, no sé, que se habían quedado huérfanos. La mamá había fallecido, se habían quedado huérfanos. Entonces, de alguna forma, le pidieron apoyo a ese muchacho que apoyara a sus familiares, a las personas que estaban, que habían quedado huérfanas, o sus hijos, sus hermanitos, o lo que sea, eran hermanastros o algo así. Y él en ese entonces dijo, no, yo no lo voy a hacer, siendo que esos 6 seres eran los tutores de él en el plano espiritual. Entonces, los dejó, o sea, se los dispersaron, los repartieron y no se cumplió el plan. O sea, hay un plan propuesto para crecer todo el conjunto. Y eso es interesante. Hay otro caso, por ejemplo, de una muchacha que iba a tener se embarazó fuera del matrimonio. El padre no quiso que tuviera su hijo y la orilló a abortar y la muchacha, por lo que sea, aceptó que abortara y era una niña. Y esa niña había sido propiamente la mamá de su papá, o sea, su abuela, que tanta la quería, porque ya la abuela era fallecida. Entonces el aborto propició a que la abuela, que era un familiar muy querido de esta niña y era la mamá de su papá, pues fuera expelida, fuera sacada del plan preparatorio que se tenía. O sea, se cambió completamente el plan, se atrofió, todo por no cumplir este proceso de cooperación, de aprender a dejarse conducir. Estos son ejemplos. Hay ejemplos que podemos trabajar mucho en esto. Entonces, ya yo creo que con esto es suficiente.
Hay una instrucción interesante de cómo, esta instrucción les pido que la lean, acerca de cómo un grupo de personas crea un pensamiento forma, que le da una personalidad, personaliza el pensamiento forma, y ese pensamiento forma adquiere independencia, vida propia, y se comporta como si fuera una entidad independiente del grupo. El caso es de Philip, que parecía que era un espíritu, pero al final de cuentas se comprobó que no. El experimento fue realizado en Estados Unidos, un grupo se reunieron por un año, estaban reunidos, crearon una personalidad, pensaron en un nombre, Philip le dieron el nombre, empezaron a elucubrar y a crear su expediente, dijeron, bueno, es un hombre del siglo XVII, procede de Inglaterra, vamos a crear una historia, y todos se lo inventaron. Crearon una historia de que Philip era casado, que tenía, digamos, relación con el rey, etcétera, y en un momento de eso se encontró una gitana, se enamoró de la gitana, tuvo trato con ella, pero se descubrió su infidelidad y él, por miedo a perder su estatus, renunció al amor de su vida, la gitana. La gitana la quemaron viva como bruja, y luego él se suicida. Todo esto que les cuento es una historia creada por un grupo de personas. Entonces, lo cierto es de que después estuvieron un año meditando y concentrando la energía en crear esa entidad, ese ser, que de alguna forma al segundo año ya empezó a dar pruebas de que estaba manifestándose, que era una entidad inteligente y que era independiente al grupo y producía fenómenos asombrosos, por ejemplo, levitación de la mesa, deslizamiento de la mesa, manifestaciones, hacía ruidos en la mesa y todo ese rollo. Entonces, el mismo experimento lo repitieron ahora creando a una entidad femenina, Lilith, y básicamente encontraron que todo este proceso, que es muy parecido a los conceptos espíritas, a las sesiones mediumínicas, lo cierto es de que ellos crearon esa entidad y de alguna forma la entidad adquirió vida propia y tuvo capacidades de movimiento, de psicoquinesia, por ejemplo. Entonces ¿esto por qué se dice? Porque ciertamente hay entidades espirituales, entidades espirituales del otro plano, pero también el conjunto, el colectivo tiene capacidad de crear entidades, formas, pensamiento. Y bueno, aquí esa es la explicación que da el autor. Yo tengo una explicación independiente de lo que dice el autor del libro. A mi juicio, aunque ellos crearon a esa entidad poniéndole nombre, así se parece, se viste de esa forma, le gusta esta música, etcétera, obviamente tenemos el poder creativo. Pero yo creo que ahí sí, propiamente, quizás una entidad adquirió ese rol, ese personaje. Y de alguna forma, las entidades espirituales sí tienen capacidades de mover objetos, inclusive levitar una mesa, recordar el ejemplo de las mesas danzantes de Alan Kardec. Alan Kardec presenció el movimiento de mesas. Obviamente él, como científico, dijo, bueno, las mesas no tienen inteligencia, no tienen cerebro, y él utilizó un método pedagógico, científico, para, digámoslo así, traducir todo lo que estaba aprendiendo acerca de la relación de los seres encarnados con los seres del plano espiritual. Entonces yo aquí se los pongo como así lo manejan. Un grupo canaliza y crea a un fantasma artificial y crea fenómenos de ese tipo, ¿no? Bueno, ese es un tema tipo, digo yo, cultural. Tómenlo de esa forma, aunque reconocer que puede ser factible una entidad espiritual, pero también puede ser factible una forma pensamiento creada. Les decía que algunos monjes de Asia son capaces de crear entidades en un plano etérico, son translúcidos, se perciben como entidades reales que pueden adquirir inteligencia propia. Y esto nos pasa a nosotros. Nosotros fuimos creados por la divinidad y somos una proyección de esa entidad. Y a la vez tenemos capacidades creativas para producir. Máxime que se usa en conjunto y todos están bajo un mismo concepto. Todos buscan un mismo ideal. Entonces, esa es más o menos mi explicación. Y se vale cualquier otra explicación. O sea, yo aquí no digo, esto es la verdad absoluta. Aún leyendo el libro, puedo decir que no todo coincide de este libro. Así como no todo coincide en todo lo que leo, porque no tiene por qué ser así, y hay que mantener su independencia y su criterio. Así sea equivocado, pero es mejor
equivocarse analizándolo y luego rectificando. Entonces vamos a estudiar el canal de la cooperación como canal, como instrumento. Dice que para el desarrollo de facultades psíquicas, muchos de ustedes y yo quizás tenemos interés de desarrollar facultades del espíritu. La palabra psíquica no va en una denotación negativa. La palabra psíquica es alma. Las facultades psíquicas, que puede ser telepatía, precognición, clarividencia, claroaudiencia, todas las facultades de percepción extrasensorial más allá de lo sensorio. El primer paso es aprender a cooperar dentro de un grupo. Fíjense qué interesante. Muchos grupos espíritas o espirituales o espiritualistas o grupos metafísicos, esotéricos, masones, grupos de alquimia y todo eso, de Madame Blavatsky y todo, también quizás tengan interés en desarrollar facultades psíquicas. Y decía que el primer paso, dice Casey, es aprender a cooperar dentro de un grupo. Entonces, esta es una exhortación para todos nosotros, para que aprendamos a trabajar en grupo. Solos no vamos a avanzar mucho. Podemos meditar y orar y lo que quieran, pero realmente el canal de cooperación es el canal obligado para el desarrollo de nuestras facultades, que realmente son facultades de Dios. Nosotros nos convertimos simplemente en un canal que potencializa ese cauce de energía a favor de un grupo, a favor del conjunto. Por eso se da que personas que trabajan, terapeutas, personas del Reiki, personas de biomagnetismo, de cualquier cosa, acupuntura y todo, una parte es la parte material, la parte científica o la parte energética, pero realmente lo que potencializa es el interés del individuo de trabajar en grupo, o sea, trabajar con otra persona mínimo. Decía el maestro Yahshua, Jesús el Cristo, donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué no dijo donde hay uno solo, ahí estoy yo? Obviamente, sí está él, o sea, con uno mismo, pero realmente dos o más es donde está él, donde él se manifiesta. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Y qué significa ahí está él? Ahí está el espíritu divino, el espíritu creativo, el espíritu de bien, el espíritu que quiere procurar el bien del conjunto. Entonces, en este sentido, es muy interesante recordar que después de este tema, que ya está por terminar, de hecho esta sesión son muy largas, a mi juicio me ha costado trabajo tratar de entenderlas porque realmente no son fáciles. El siguiente elemento que yo lo tengo ahí contemplado, que de hecho me quedó claro hoy, que es el plan a desarrollar, es desarrollar un grupo de estudio de la ARE, de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que estos grupos se iniciaron en los años 40, por la Segunda Guerra Mundial, terminando por la Segunda Guerra Mundial. Edgar Casey dio un material que resumió un grupo de investigadores espirituales de bien para poder entender cuáles serían las guías para desarrollar el conocimiento y la conexión con Dios de manera consciente. Entonces, este grupo de personas muy eruditas, filósofos, psicólogos, médicos, terapeutas, personas amas de casa y todo, se reunieron con Edgar Casey y a través de la canalización de Casey, que conectó con el plano superior, con su superconciencia, crearon grupos de estudio de la ARE y era para participar en la búsqueda de Dios. Entonces, este plan de estudio, Cooperar para Canalizar, es la primera lección de esas 12 lecciones de espiritualidad. Entonces yo ahorita como que yo decía, bueno, ¿cuál es el plan que tengo que hacer? Mi interno creo yo, porque luego todo lo concibe uno en la idea, en la mente, o la intuición, es de que yo particularmente voy a tomar el compromiso de tratar de desarrollar y de aplicar esas 12 lecciones de espiritualidad en mi vida personal. Y esto me va a llevar un revuelo, va a estructurar y remover muchas cosas, pero sé que es el camino adecuado. Para eso hay que aprender y hay que estudiar esas 12 lecciones y meditar y profundizar. Entonces, ese tema es el último, digamos, son los 12 últimos temas con el que se cierra este grupo de estudio. De ahí ya la parte es como practicar esas 12 lecciones en el día a día. Obviamente hay mucho material, hay material que estudiar, que conocer, pero realmente lo más interesante que en esas 12 lecciones de alta espiritualidad o de espiritualidad, Edgar Casey dio el legado para el mundo. De hecho, se dice que en los años 40, que esas lecciones iban a estar operativas
100 años después, aún 100 años después de los años 40, por ejemplo, iba a continuar este proceso de células a nivel mundial que iban a estar conformando esos grupos de estudio en la búsqueda de Dios, en el entendimiento de la verdadera, la alta espiritualidad bajada a la tierra. Con eso estamos trayendo el cielo a la tierra. Entonces, muy interesante el tema. Obviamente nos faltan 2 lecciones de este libro y estaríamos empezando con esta primera lección, la cooperación, de una manera más profunda, más complementaria con esto, ¿no? Entonces, la competencia contra canalizar. Se dice mucho que es necesario la competencia. Vemos en la televisión, en partidos mundial de fútbol, vemos en el trabajo la competencia, vemos en la escuela la competencia, y se dice que la competencia es para la sobrevivencia del individuo. Lo cierto es, esa es la teoría que maneja la conciencia humana, pero realmente Edgar Cayce dice que no, que en lugar de competir es canalizar a través de la cooperación. ¿Por qué? Porque la competencia en su momento fue necesaria en el reino animal. De hecho, hay una, entre comillas, competencia que no es tal, porque aún esa competencia, de alguna forma, a través del instinto, colabora con el conjunto. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una lagartija se come una mosca que estaba desprevenida, por ejemplo. Y dices, bueno, es competencia, el más fuerte contra el más débil. Pues no, porque a lo mejor hay una cantidad de moscas tremendas y hay un equilibrio en el ecosistema que permite que a través de la destrucción del cuerpo o del vehículo, el equilibrio del conjunto se mantenga. Y esto lo vemos en la Tierra, el ecosistema de la Tierra. Por ejemplo, cuando un elemento disonante interviene en la Tierra, se empieza a generar el caos, la guerra, el conflicto. Entonces la competencia dejó de ser útil. Hay un sentido de crecimiento personal, eso es indudable. Y muchas veces se busca a través de que queremos más dinero. Por eso dice, hay que ver tus competencias, ¿no? Los psicólogos dicen, hay que ver las competencias de este candidato. Y no es que sea malo, o sea, las competencias son como habilidades, capacidades que se tienen. Pero lo cierto que en el plano de este tipo, de la cooperación, canalizar a través de la cooperación, el objeto y el alcance es diferente. En los deportes, por ejemplo, se dice lo importante no es ganar, sino participar. En otros dicen lo importante no es ganar, sino competir o participar. Y otros dicen, no, lo importante es ganar, porque ¿qué sentido tiene jugar? Y este tema, esta teoría, esta filosofía de que lo importante no es ganar, no es ponerse sobre los otros, sino participar con el conjunto, ese es el camino de la nueva era. Es el camino real y auténtico de la cooperación. Lo mismo la escritura inspirada y la creatividad tienen un enfoque en los procesos en sí, no en el fin último. O sea, está enfocado cuando yo escribo inspiradamente o soy creativo, se sabe que creo de mayor nivel o mayor belleza o expreso el espíritu de la belleza de Dios cuando estoy creando no por lucro. Cuando estoy creando por lucro una pintura o cualquier cosa, ya lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo pensando en un objetivo mercantilista. Y eso al traste lleva al traste completamente. ¿Por qué? Porque una persona que se inspira, un poeta que escribe inspirándose, no por lo que le van a pagar, puede crear obras muy altas, muy altas, muy grandiosas. Vean, por ejemplo, las maravillas de Leonardo da Vinci, todos esos personajes del Renacimiento que crean a través del corazón, por el corazón. Y vemos las obras modernistas, que la verdad, dices tú, no es posible que esto sea una obra. Y vemos la música elevadísima de la época de Beethoven, de Vivaldi, de Bach, y vemos la música del reggaetón actual. Entonces dices, el reggaetón se construye para un grupo de personas con una tendencia primitiva que no tiene ton ni son, y la degradación del espíritu, el rebajamiento del ser humano como tal. Entonces, lo más valioso es eso, es canalizar bajo la forma en que Dios canaliza, la forma en que Dios proyecta sus energías. Ese sería como el camino. La cooperación da mejor resultado que la rivalidad. Se han hecho estudios, más de 200 estudios en Estados Unidos, que aún en los negocios, cuando se forman grupos,
hay un grupo que es rivalista, o sea, que tiene rivalidad entre ellos mismos y con el otro, y buscan tener mayores ventas. Y el otro grupo trabaja en conjunto, se dan, se comparten, se apoyan, ayudan al que menos vende, y en conjunto, en mediano plazo, logran superar más fácilmente aquel grupo que tiene tendencias materialistas y que rivaliza entre ellos mismos, que no comparten el conocimiento. Entonces el concepto de la unidad, que es lo principal para, por ejemplo, el concepto de Jesús. O sea, Jesús buscaba el bien de la unidad, tanto del grupo de discípulos como el grupo social, como el grupo planetario. Y eso es un modelo perfecto, porque buscaba, cada vez expandía más y era capaz de llegar hasta todo el planeta. De hecho, Jesús es el creador de este planeta, el diseñador de este planeta como tal. En ese sentido, él dio el ejemplo más importante: supeditar el propio egoísmo, el egocentrismo, por el bien común. Y ese es el camino. En esa medida nos convertimos más en Dios. Somos más fieles al modelo original del cual somos parte, del cual emanamos, ¿no? Entonces, es falso que la competencia es más natural que la cooperación. La naturaleza, por ejemplo, actúa en el marco de un esquema global de cooperación. Es lo que yo les explicaba de la comunidad de las abejas, el equilibrio del ecosistema. Todo lo que ha sido creado desempeña un papel y tiene una finalidad en aras de la supervivencia del todo. Y aquí vemos esta imagen. Esta imagen nos reproduce perfectamente eso. Muy bien, vamos a hacer aquí un break, un alto. Pero, a ver. Este es el tema. A ver, a ver, a ver. Hay una aportación. En este caso, ¿qué pasa si uno practica la cooperación invitando a nuestro ángel o ángeles de la guarda o custodios? Esto es válido de considerar que ya somos mínimo 2. Es interesante. El ángel de la guarda, él está cooperando con nosotros. Y ya somos 2. Pero hay digamos, un compromiso de que yo tengo que perpetuar la cadena, o sea, la fluidez del proceso. Entonces, él ya está cooperando conmigo como representante de Dios para mí. Sin embargo, yo tengo que hacer mi trabajo en el plano material, en el plano físico, porque si no sería espíritu. Y puedo estar trabajando con mi ángel guardián en el plano espiritual. Pero en el plano material, técnicamente no estoy trabajando con nadie. Entonces, tengo que trabajar mínimo con una persona. Tengo que aportar mínimo a alguien. Y eso sería lo mínimo, lo básico. O sea, de hecho, esto se obliga en el terreno de la familia. Ustedes que tienen hijos, que tienen padres, bueno, todos tenemos padres, a lo mejor están en otro lado, ya algunos desencarnados, pero lo cierto es que los que tienen hijos se ven, entre comillas, por la afinidad, por lo consanguíneo con sus hijos, o con su esposa, o con sus descendientes, de cuidarlos, protegerlos. Y nadie les paga por eso, o sea, por ser padres, ¿no? Buenos padres. Entonces, lo mínimo que se busca. Entonces, si hay un elemento discordante en la familia, están obligados ustedes, porque son los que tienen más conciencia, a hacer lo que sea necesario para proyectar la voluntad divina a través de ustedes, pese que el otro no lo está proyectando. Porque si no fuera así, se convierte en un infierno. Eso es así. Entonces, o somos elementos constructivos, o somos elementos detractores, somos elementos que obstruimos la luz, el bien. Esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿alguien quiere comentar, preguntar? Para que esto no sea tedioso y no nada más esté yo hablando. Luego yo me pongo bien así, exaltado, y empiezo a soltar todo, y también hay que ser mesurado, el equilibrio, ¿no? Entonces, si alguien quiere preguntar, quiere comentar, hay compañeros que trabajan la cuestión terapéutica, hay algunos compañeros que trabajan también cuestión mediuminidad. Sería recomendable que participaran, que compartieran, si es posible, y la experiencia, sobre todo de cooperación. Gracias, muy clara la respuesta, y gracias, muy clara la pregunta también. Muy bien, gracias. A ver.
Por favor, tomen esto como un foro de preguntas, un foro de participación. Cooperen, en el buen sentido. Yo trato de cooperar y agradezco su presencia. Sin embargo, la idea es que cada vez cooperemos más, porque el simple hecho de hablar, de compartir, de aportar o de preguntar, estamos cooperando para el bien del conjunto. Eso ya es un servicio también. Y sirven que me tome mis traguitos de agua. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, entonces, ya que mi interno me coopera, yo les coopero con lo que sigue. Esperemos que se esté entendiendo, por favor. Si no es así, con toda confianza. Porque yo decía, bueno, no estoy con ustedes físicamente y me permiten su atención en estos momentos. Y yo mi deseo realmente es potencializar a Dios a través mío, apoyando su proceso. ¿Y por qué? Porque si yo apoyo el proceso de 15 personas que están ahorita en directo, en vivo y en directo, solo Dios sabe qué puede pasar con un despertar mayor de todos nosotros, de 16 personas. Obviamente luego esto pasa a YouTube y se difunde y llega a las personas que vibratoriamente, por afinidad, pueden conectar con esto. Porque si no han estudiado lo anterior, es poco probable que lo entiendan. Y si no lo entienden, les va a chocar y lo van a dejar a la mitad o a una quinta parte de haber visto el video. Porque el tema es muy profundo. Y ya tenemos que varias lecciones, tenemos 11 lecciones estudiadas. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, voy a tratar de apoyar a mis compañeros que me permiten su atención. Entonces, el medio puede ser los medios escritos, pero también hablando, porque imagínense, por ejemplo, cuando alguien habla de aquí, de algo que aporta al conjunto, ayuda a todos. O sea, nos permite una retroalimentación para afinar mejor la puntería y poder servir mejor, ¿no? Por medio de la cooperación se puede avanzar espiritualmente. Ahorita le doy el paso a Leticia. Bueno, si quiere Leticia, y ahorita regreso a la pregunta. Leticia, por favor. Ay, hola, buenas noches a todos. Hola. Bueno, yo, muy al inicio que empecé a ver estas sesiones, tú ya hablabas de esta parte de la cooperación y decía, bueno, ¿de qué modo, como de qué se trata, no? Ajá. Yo podría decir que te tengo como poquita experiencia en estos temas que tú estás abordando, me interesan mucho, pero en lo que sí que yo he visto ahorita que se va desarrollando cada tema, algo en lo que yo, y me emociona, pues no sé de qué forma, pero podría aportar es la parte que tiene que ver como con arte, ¿no? Entonces yo trabajo con niños en una escuelita muy pequeñita y me he dado cuenta que, por ejemplo, los temas que se tienen que dar, tanto se entienden como ellos lo captan como más fácil a través de no de técnicas más bien, sino como facilitándoles de esta manera, ¿no? Entonces, no sé de qué forma, no sé cómo hacerlo, pues, pero desde esa charla que fue de las primeritas sí, de las que empezaste a dar otra vez, porque las anteriores yo no había estado con ustedes, a mí me surgió como esa duda, ¿no? Así, bueno, ¿de qué forma uno puede aportar algo de lo que uno sabe, ¿no? Y otra cosa es, en la charla pasada habló una de nuestras compañeras y yo era algo que también quería compartir, ¿no? Yo también hace poquito que inicié con estas eh, sesiones de veo, de visión extraocular, y a mí se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, hoy yo estoy practicando con estos niños que están precisamente en la escuela y se están integrando como parte de la escuelita, ¿no? Entonces, no lo sé, yo lo dejo porque de pronto igual me salen como muchas ideas, pero en realidad no sé cómo, ¿no? O sea, es como, mm, ¿cómo se puede?
en este grupo, pues, ¿no? Claro. Mira, O sea, yo lo curioso, hago de sí. la manera como yo creo, como dentro del grupo donde yo tengo impacto, que son con estos pequeños, ¿no? Son niños de primaria con los que yo tengo como contacto y pero aquí en este grupo, ¿cómo podría? Así, esa sería mi pregunta pero te digo, a la par es esto, toda esta parte de espiritualidad, en realidad voy pasito a pasito y tratando de aprender todo lo que puedo de ustedes, ¿no? Mira, todos aprendemos en esto. Todos estamos en... De hecho, el concepto es, vamos a buscar información que nos permita crecer como seres espirituales. Vamos a buscar información donde quiera que esté. Y yo dije, no vamos a poner limitantes a esto. Buscar en la enseñanza de Edgar Cayce, que es muy alta, en la enseñanza de Alan Kardec, que es altísima también, en la enseñanza, por ejemplo, de la metafísica, afirmaciones y todo, en la enseñanza de Carl Gustav Jung, que habla sobre el subconsciente o el inconsciente, eh, Hellinger, otro que habla de constelaciones familiares, que tiene que ver con esto. Todo esto realmente yo lo veo como una combinación, como por ejemplo las teorías cuánticas, las teorías de la mente, de la transmisión del pensamiento, de canalizar la curación a distancia, de poder ver cerrando los ojos, que le llaman la visión extraocular, que eso lo practican algunos terapeutas recientemente con sus niños. El tema que estás tocando se tocó la vez pasada para aquellos que no estuvieron, y una compañera que es terapeuta habló sobre la cuestión de cómo ayudar a los niños a tener una visión extraocular, obviamente tapándole los ojos para que puedan leer y ver formas, colores, etc. Esto es una técnica que desarrolla mucho la capacidad de percepción, propiamente del espíritu, por decirlo así. Tú tienes niños y curiosamente yo me han llegado más o menos 3 noches con sueño con niños, con una gran cantidad de niños. Entonces, curiosamente, coincidentemente, que no hay casualidad, también, por ejemplo, me llegó el libro de Transición Planetaria y esto no lo tomen como comercial y si lo quieren tomar como eso, pues también. Yo no recibo ningún beneficio el divulgarlo más que el beneficio espiritual. El libro de Transición Planetaria, que lo tengo aquí, lo acabo de leer, de Divaldo Franco, es un libro que habla sobre niños que están llegando a la Tierra de las Pléyades, de otros planos superiores, para hacer un recambio de la población, que ahorita muchos están migrando a través de la muerte a otros planos, para aprender las lecciones que no han aprendido. Y estos niños que son niños de las estrellas, están encarnando masivamente en todo el planeta. Y esos niños propiamente vienen con el deseo de dar un aporte. Ya no tienen el problema de individualismo, ya no tienen problemas de egoísmo, de materialismo, han superado las pruebas del plano material y ellos están haciendo esa labor como un servicio a la humanidad. De hecho, están preparando la nueva Tierra, están haciendo la transición planetaria a través de ellos, de su alta vibración. Entonces, me viene mucho que mi trabajo particular es con niños, ayudar a los niños que están llegando, que pueden ser del planos evolucionados o no, pero en general el concepto es muy claro. Nosotros, los que estamos aquí, estamos invitados a apoyar como padrinos, como madrinas de esas generaciones que están llegando como niños. Obviamente hay niños del plano terrestre que se les está dando la oportunidad de redención, de corrección, y solo ellos sabrán si lo quieren hacer o no. O sea, están llegando muchos niños de luz, pero también hay niños de la oscuridad, pero para fines prácticos todos son niños, hijos del Padre, ¿no? Entonces, esa inquietud que tú traes me confirma el concepto de que 3 noches he estado soñando que estoy como jugando con niños, trabajando con niños, de que tengo que buscar la forma de qué manera se puede apoyar a los niños de las escolares, las comunidades escolares, de los kinders y todo eso, a través de personas como tú que trabajan con niños o con jóvenes, con adolescentes, y no propiamente para desarrollarles sus facultades extracorporales o supraconscientes, pero básicamente es para que estos principios morales que ellos son muy afines a esto, los practiquen
y puedan sintonizar a su interno. Entonces, por ejemplo, mi interno me hace entender, y creo entenderlo así, es que tenemos que practicarlo nosotros. Por ejemplo, cuando ya vamos a trabajar las 12 lecciones de alta espiritualidad, la idea es ya no pasar, no quedarnos en la teoría. De hecho, es una llamada a mi interno también, de que ya tengo que pasar a una parte más operativa y práctica. ¿Por qué? Porque el concepto de cooperación funciona así. Hay una pregunta que dice, ¿por medio de la cooperación se puede avanzar espiritualmente? Indudablemente. Si no hay cooperación, no avanzas. Avanzas mínimo. Es más, te quedas estancado. Porque la cooperación es sinónimo de que diste el sí para trabajar y apoyar al conjunto, a expensas de ti mismo, sobre ti mismo. Entonces esto es impersonalidad, esto es aprender a ser un canal impersonal de Dios. Entonces, solo los canales impersonales crecen espiritualmente. Alguien que canaliza sus poderes y todo para hacer dinero, para recibir aplausos, que manipula, no sé, levanta una mesa o lo que sea, no llega a nada. De hecho, está mal utilizando las facultades creativas. Entonces, es importante eso. Y respecto a tu pregunta, no lo veo tan complicado. Por ejemplo, los niños, los que tienen contactos con escolares, con niños, son bendecidos. O sea, es maravilloso tener un contacto con un grupo de personas a las cuales les sirven, ya sea profesionalmente, porque la mayoría pues son terapeutas, profesores, etcétera, o sea, las que están trabajando con grupos. Pero, por ejemplo, en el trabajo también, en la familia, en toda oportunidad, en toda ocasión hay que dar ese paso, porque de hecho se nos está llamando a hacer ese trabajo de servicio. O sea, es como una necesidad, es como si estuviéramos con un grupo de personas sedientas y nosotros tenemos algo de agua y no compartirla es simplemente quedarnos en un nivel egoísta. De hecho, se dice que los que no hacen su proceso en esta vida pues están sacando boleto para regresar a planos menores de evolución. Por ejemplo, aquellos que de plano no avanzan, se quedan bloqueando, los magnates, personas egoístas, los que manejan las drogas y todo, esta es su última oportunidad. En esta encarnación se la están jugando. Quieren continuar haciendo mal, se les da la oportunidad, pero se les tiene que dar una oportunidad de que conozcan el bien y que acepten o no el bien. Y si quieren seguir haciendo dinero y todo, que no se van a llevar a ningún lado, reencarnan en planos menores. De hecho, en esta enseñanza hablan de un planeta que se llama Quirón, en el plano de Divaldo Franco, de la enseñanza de Franco, del planeta Quirón que se está preparando para albergar a todos los remanentes o todos los rezagados, por decirlo así, del planeta que está ascendiendo, que es la Tierra. Y esto mismo ha pasado innumerables veces. Por eso es importante que las personas se instruyan, se investiguen y tomen lo que consideren correcto o no, ¿no? Por ejemplo, ese planeta Quirón que se llama, que no está en este sistema solar, es un planeta de la edad de las cavernas. Es un planeta muy atrasado, apenas las comunidades, tribus primitivas, ¿no? Entonces los seres que desencarnen de este planeta van a pues, reprobar la lección. Van a tener que empezar de cero sin tener recuerdo de quiénes eran. Y obviamente tienen la oportunidad de esa sabiduría inconsciente que tienen, aportarla al conjunto y quizás regresar en un futuro, en unos cientos o miles de años, porque para Dios el tiempo no existe. Pero es importante, o sea, ahorita este periodo, no en balde, no por ello, no es raro que este tipo de enseñanzas se estén activando. Hablaban también del movimiento de los animales circulares, los peces y todo eso, y hay una llamada de atención a nivel colectivo. Por ejemplo, el tsunami de Indonesia, el coronavirus y todo esto que se está moviendo, simplemente son ajustes para que las cosas se vayan alineando al plan original. Entonces ya me metí en un tema medio raro, medio extraño, medio así como que dices, bueno, ¿qué tiene que ver este tema con cooperación? Y la respuesta es que tiene mucho que ver. Si sabes quién eres, qué estás haciendo aquí, cuál es tu función, si sabes conectarte con tu interno, recibes retroalimentación, no estás en las sombras, no estás en la oscuridad. Entonces puedes ver el panorama completo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Para aquellos que son, que tienen niños jóvenes a su cargo o adultos, particularmente niños jóvenes, pueden empezar a estudiar esto. ¿Cómo puedo yo aprender a ser cooperativa? Ok, ¿cómo puedo yo hacer dinámicas para que los niños aprendan a ser cooperativos y no exalten el egoísmo, por ejemplo?
Y eso ya sería. Cuando ustedes hacen la pregunta, tarde o temprano, al estar meditando en la pregunta, les va a llegar la respuesta, porque lo están haciendo ustedes. Entonces está buscando que los niños no sean desviados con los métodos anticuados pedagógicos que hay, que buscan crear personas que nada más sean autómatas para hacer dinero. La educación busca crear obreros especializados, por decirlo así. No busca formar el espíritu, no busca desarrollar sus facultades creativas, no busca que el espíritu prevalezca sobre la materia. Todo lo contrario, que la materia animal prevalezca sobre el espíritu y lo obnubile. Entonces, pues así está la cosa, ¿no? Espero que haya quedado claro. Extendí, pero era importante el tema. Entonces, ya ahí el libro Transición Planetaria, yo lo compré por Amazon. Me gustó. La primera mitad habla sobre el tsunami de Indonesia, como un ejemplo de lo que pasa en movimientos colectivos mundiales. Y la otra parte habla sobre la venida de estos seres espirituales de Orión, de las Pléyades, de otros lugares que son muy evolucionados y que están haciendo un sacrificio al venir aquí tomar cuerpo, que ya no les toca, o sea, no les corresponde por ley, no tienen karma que saldar. Entonces, unos están encarnando en poblaciones pobres, otros en clase media, porque vienen a renovar toda la estructura que se está limpiando, se está purificando, por decirlo así. Y pues, el que pueda adquirirlos y leerlos, pues adelante, ¿no? Sin embargo, pues seguimos. Muy bien. ¿Algún comentario adicional o algún punto? Gracias. Gracias a ti, muy gentil por tu participación. Me sirvió para confirmar lo que está pasando. ¿Alguien más? Hola David, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida, por favor. Sí. Hola Leti. Y bueno, hola a todos. Soy Lorena, soy psicóloga en el área educativa, doy clases para los chicos en bachillerato. También estuve un ratito con niños y bueno, dentro de la experiencia que tengo y también junto con estas cuestiones de las canalizaciones, meditación, etcétera, pues les puedo compartir que día a día nos van dando los chicos como esa oportunidad para compartir estos aspectos espirituales de una u otra manera. A mí lo que me gusta hacer son las técnicas de visualización, les llamamos en psicología. Sin embargo, también manejo mucho la parte pues energética de la transmutación. Eso no se los digo, no se los comento, porque a veces yo creo que no lo pueden entender o que a lo mejor el nivel de conciencia espiritual posiblemente no se pueda captar. Y sin embargo, en ocasiones les digo, bueno, es que esto, cuando les digo, esto no se los puedo decir, obviamente ellos me dicen, no, sí, díganos, maestra, cuéntenos. Entonces, bueno, ya les advierto, ok, conste, esto no es dentro de la clase, entre comillas, pero siempre vamos tomando ciertos conceptos. Entonces, yo creo que, pues, bueno, no creo, sino que los niños tienen esta capacidad tan hermosa de imaginar y entonces ir contando, ir relatando historias, ir contando, porque les gusta escuchar las historias y entonces a lo mejor en algún momento dado irle pidiendo que cierren sus ojitos e ir sintiendo a lo mejor esta parte de energía que se envuelve y como ahorita es primero, a ver, ¿quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? En esta práctica es tener claro hacia dónde los vas a llevar. Si, por ejemplo, estás en la materia de civismo, de valores o de español, es
¿qué les quiero mostrar? A lo mejor es un cuento en donde habla sobre el sol, las nubes, el bosque, pues irlos llevando de la mano e ir sintiendo, que sean más sensibles e irlos llevando a estos aspectos de los valores, de cooperar, en fin, porque vamos sembrando esta semillita a quienes nos permitan, y los niños son muy nobles en este sentido. Y creo que entienden más y mejor que nosotros, porque tienen esta capacidad y a veces, pues sí, nos van guiando también de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, estoy emocionada porque se acercan los chicos y que me van compartiendo, se los comparto a su vez a los otros chicos y los voy sensibilizando. Muy breve, una chica me comentaba, bueno, la vi llorando y pues de repente salen palabras, supe que había perdido a su papá hace 8 días, pues a veces no hay palabras, simplemente un abrazo. Y pues bueno, ir dando a lo mejor otras palabras, abrazando y acompañando, haciendo contención. Cuando escucho a otra alumna hablar despectivamente de los traileros, cuyo oficio era del papá de esta niña, le dije, ahora permítame compartir, hay que cuidar mucho las palabras porque conllevan energía, conllevan muchos aspectos. Entonces, al momento de compartir, la niña dijo, sí, maestra, discúlpeme. Digo, no, es que es parte de este compartir y de aprender todos y de cuidar lo que decimos. Porque hizo un chiste pues muy, muy, ¿cómo le llaman? Muy cruel. ¿Sarcástico muy, será? Exacto, sí, sarcástico, irónico, muy crudo, al respecto. No, pues otro, ¿cómo dijo? Otro huérfano de no sé qué. Y pues bueno, tuve la oportunidad de darle la lección a la niña por medio de este otro caso, que pues que no conocían, ¿no? No se conocían, pero nos va dando la vida esta oportunidad justamente de ir sembrando semillas de amor, de luz, de comprensión entre los mismos. Y hoy, por ejemplo, también, a mí me gusta mucho mirar a los ojos a mis alumnos y decirles, hoy le dije a un niño, un muchacho, son adolescentes, mi niño, cuando llamo la atención es a la conducta. Ustedes para mí son seres hermosos, maravillosos, no se tome nada personal y pues bueno, ya vas viendo que va cambiando su cara, su rostro, se vuelven más gentiles, su energía. Entonces yo también les hablo mucho de energía y pues ahí ya me apoyo con Einstein, ¿verdad? O los filósofos, etcétera, porque ellos necesitan esta parte también en donde aterrizar el conocimiento que se les va dando, pero al mismo tiempo es la coherencia que van viendo en nosotros mismos. Entonces, es hermoso y esto no termina y sí me siento la verdad muy, muy afortunada de poder, repito, sembrar una semillita y pues donde haya tierra fértil, tanto en su mente, en su corazón, pues yo ahí lo deposito y pues bueno, muchas gracias porque me podía extender más, pero bueno, un abrazo a todos. Gracias, linda noche. Gracias Lorena. De hecho, es importante que a partir de esta sesión ya vamos a empezar a estructurar grupos de servicio ya en una forma más específica. Por ejemplo, el primer grupo de servicio, de hecho se haría un grupo de WhatsApp para aquellos que quieran, tanto los que están ahorita cada sábado, como aquellos que puedan recibir esta instrucción y puedan entenderla. El grupo se llama Sembradores Fraternos. Sería un grupo de colaboración de aquellos que están queriendo dar el paso y ahí veríamos cómo manejar la parte de los que son pedagogos, que son profesores, que tienen niños, jóvenes a su cargo para instruirlos, para educarlos, para responder a la pregunta que hacía la compañera Leticia, creo, de cómo puedo yo
traducir esto, todo esto que estoy comprendiendo, entendiendo, recibiendo, y llevarlo a los grupos donde yo tengo influencia, donde yo tengo presencia. De hecho, lo ideal es empezar con uno. De hecho, yo, por ejemplo, mi idea es, o sea, mi papel es apoyarlos a ustedes. O sea, tratar de yo controlarme, ajustar mi carácter, mi forma de ser, que a veces es explosiva, y tratar de vencerme a mí mismo para que pueda yo ser un canal muy adecuado para poder cumplir el servicio de ayudar a otros instructores. O sea, mi papel, obviamente, a mí me interesa mucho interactuar con los niños y es algo de lo que más fascinado estoy en este planeta. O sea, que existan niños. O sea, si no existieran niños, este planeta sería un desastre, sería algo muy triste, muy deprimente. Entonces, los niños son la esperanza del futuro. Y esos niños que ahorita tenemos la oportunidad de influir, de apoyar, mejor dicho, de ayudar, de cooperarles, ellos van a ser nuestros instructores cuando regresemos nosotros. Entonces estamos preparando a aquellos que van a ser los instructores de esta humanidad, sea del nivel que sea, o sea, todos aquellos niños tienen ese potencial. Entonces tenemos que prepararnos, o sea, de hecho ya el tiempo nos alcanzó, por decirlo así. O sea, hemos llegado al momento de la transición planetaria, de hecho, de aquí a 20, 30 años a lo sumo, se hace un cambio, pero radical, tremendamente. De hecho, las pruebas que se están viendo, el COVID, los tsunamis, todas esas cuestiones que pueden ser aparentemente catastróficas, es como cuando están limpiando una casa que ha estado muy sucia, contaminada, con lagartijas, con arañas, y pocas veces se limpió. De hecho, nunca se limpió, se llenó de basura. Entonces esa casa está derruida, está casi destruyéndose sola. Lo cierto es que viene la limpieza y la misma naturaleza procura los cambios necesarios y a la vez, como todo hay un orden, digo, no es exaltar el COVID y cuestiones, epidemias y todo eso, pero a la luz, por ejemplo, de la enseñanza espírita, se ve con otros ojos lo que están viendo otras personas que maldicen a la divinidad, que no entienden nada y que no saben en qué torbellino están metidos. Por eso es importante. Aquí hay personas que han tenido experiencia, por ejemplo, pérdida de familiares, cosas por el estilo, y digo, mi respeto, mi solidaridad con todos ellos. De hecho, también en mi familia, obviamente, ha habido decesos y todo eso, y no significa que todos se fueron porque hayan sido malos. No, no es así. O sea, algunos se van porque es el momento. Hay un consentimiento interno de emigrar, y con eso algunos de ellos también resuelven deudas karmáticas, pero eso no se entiende. Entonces, los que estamos aquí, los que nos quedamos en este plano, no la tenemos tan difícil, no la tenemos tan fácil. Tenemos que enfrentar lo que viene y estar muy fortalecidos como cimientos firmes para aguantar el vendaval y aportar el bien al mal. O sea, es nuestra labor, la labor de los sembradores fraternos, los seguidores del Maestro Jesús, están llamados, sea en la institución que estén, en las iglesias, en escuelas, en el espiritismo, en cualquier enseñanza, en cualquier escuela de la tierra, estamos llamados a colaborar, ¿no? Nosotros, a integrarnos para perfeccionar nuestra canalización, nuestro servicio. Esa es la invitación que se hace y a partir de este medio pues lo aprovecho. De aquí veo que hay varias personas que son profesores, profesoras, terapeutas y todo ello. Y digo, este es el elemento primero que vamos a iniciar, pero también hay otros servicios. Hay personas que trabajan en fábricas y todo. Y también, digámoslo así, es una invitación para todos. Pero vamos a arrancar este proyecto ya más en forma. Y bendiciones para todos, felicidades para aquellos que tienen la fortuna de convivir con los niños, con los jóvenes. Es la mayor bendición que pueden tener en este tiempo, porque ellos tienen una manera muy fresca, muy renovada de ver la realidad y son la esperanza de este planeta. Ese es el punto. Muy bien, vamos a continuar, si no nos enfocamos a otra cosa. Para terminar la instrucción. Entonces, esto es lo que se busca. Busca el bien común, no el bien individual. Cuando buscamos el bien común, el individual se da por añadidura. Dicen por ahí, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, que todo lo demás se te dará por añadidura. Y eso es completamente cierto. Al que más da, más recibe. Y hay veces pareciera que no recibe, pero por situaciones de ajuste. Pero eso conlleva un beneficio. Por ejemplo, Edgar Cayce, con todo el bien que hizo, de más de 3,000 lecturas, él vivió tiempos de pobreza, de limitación económica. A veces no tenía para darles de comer a la familia. ¿Por qué? Porque era un ajuste de alguna experiencia karmática donde hizo mal uso del recurso.
o mal uso de sus facultades, y con eso estaba cubriendo y compensando el error, pero al estar haciendo el bien estaba generando bonos adicionales, o sea, méritos. Entonces, obviamente, superó la prueba ante la adversidad, ante una resignación sana, bien entendida, es valiosa. La fe, la confianza en la divinidad y que no hay mal que por bien no venga. Eso es lo mejor que podemos hacer ante el infortunio. Dice, dejar que el espíritu mayor de la canalización fluya y a través de nosotros. Lo ideal es soltarse, no obstruir, no bloquear. Facilitar el bien a la comunidad potencializa la canalización. Alguien que quiere ser más espiritual, trabaje en la cooperación, coopere haciendo el bien a la comunidad, al grupo, a otra persona. Si no tiene a quién, busque a quién. O sea, dices que no sé, búsquelo. O sea, hay tanta necesidad en el plano, como dice la profesora, como dijo la profesora, de que el consuelo a una niña que había perdido su familiar, el simple, un buen trato, no un maltrato, un buen trato, el no apagar la pequeña lucecita que está endeble, ya es un beneficio, ya estás canalizando, ya estás cooperando con Dios, con el bien. Para cooperar es imprescindible renunciar a los deseos particulares, a fin de ayudar a la consecución del objetivo común. Ojo, no significa esto que es renunciar a todos tus deseos, en el sentido de que quiero tener una casa, quiero tener un auto, quiero tener. Hay gente que dice, bueno, quiero tener una casa en la playa, quiero tener un viaje en Qatar, y bueno, cada quien. Pero realmente cuando los deseos particulares no procuran un beneficio a la comunidad, al bien común, esos deseos simplemente son deseos egoístas, se quedan muy limitados para tu propio beneficio o el de tu familia. No es que sea malo, sin embargo, tu potencial espiritual se queda muy limitado, porque por eso la familia es una escuela, o sea, tus familiares, tus hijos, tu esposa, tu esposo, realmente son seres que los haces familiares o afines a ti por los lazos sociales o consanguíneos, lo que quieras, pero realmente son entidades independientes como tú. O sea, ahorita son tus hijos, tu esposa, al rato no lo son, al rato son otros. Entonces, cuando uno comprende de que la familia es una bendición porque es el núcleo, escuela de aprendizaje para la solidaridad, para la cooperación, entiende que tu familia son todos. O sea, las personas, tus amigos, tus enemigos, todos, aún dentro de la familia puede haber la esposa, el esposo, se pelean o hay un hijo díscolo o hay una situación que les causa desasosiego. Pero obviamente todos somos hijos del mismo padre y por ende todos somos hermanos. O sea, la familia es cósmica, es una familia universal. No es tan fácil aceptar que esta persona puede ser mi otra madre o mi otro padre o mi hermano o mi hijo. Es complicado. Pero miren, al menos empecemos con la familia y luego vayamos un poco más en lo posible, con el grupo de la escuela, con los niños que tenemos a nuestro cargo, qué sé yo. Con la cooperación es ilimitado lo que podemos conseguir cuando no hay protagonismos personalistas ni búsqueda del mérito. Esto es importantísimo. Cuando hay un grupo espiritual, un grupo de servicio, un grupo social, las damas de la comunidad, de beneficencia, lo que sea, el riesgo tan grande es que cuando entra el protagonismo personalista, se echa a perder todo, porque es como un gusano que entra en la manzana que está más madura o más podrida, entre comillas, no es despectivo, y empieza a contaminar el entorno. En el libro del que les hablé, del anterior, también hablaba mucho de cómo las entidades oscuras, que están ahorita muy emberrinchadas, muy enojadas, muy rabiosas, ya tienen batalla completa con los seres que buscan el progreso de esta humanidad y buscan infiltrarse en grupos, en comunidades, en escuelas, en iglesias, en donde quieran hacer un bien y quieran despertar a la humanidad. Por eso hay mucha fuerza de los modelos que tenemos, no sé, la competencia de fútbol, Qatar, mucho dinero, compran el concurso de las Misses, la competencia, el tener más dinero, el embrutecer a la juventud con las drogas, el fentanilo, que ahorita está de moda, el concepto de abortar porque tu cuerpo de la mujer es su cuerpo, la eutanasia como un elemento terriblemente equivocado, tantas cosas que hay, el suicidio, que ahorita se está promoviendo al por mayor y hay una tendencia fuerte.
Entonces, las fuerzas oscuras, que son hermanas nuestras, con todo y todo, son seres que tienen batalla con el bien que se busca. ¿Por qué? Porque saben que el tiempo se les está acabando. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando entra nuestra personalidad. Hay un protagonismo de nuestra personalidad, porque busca mérito, reconocimiento individualista, en detrimento del conjunto. En un concepto de cooperación, la persona se siente bien haciendo el bien, sirviendo a todos. Y es una felicidad servir. Y es una felicidad ayudar a alguien que necesita que nosotros seamos canales de Dios para que Dios opere a través nuestro y llegue el bien a la otra persona. Es el mayor gozo que puede existir, aunque no lo entendemos. Se dice que los maestros seres de luz, los seres evolucionados, disfrutan plenamente esto porque es la razón de su existencia, el servir, el compartir, el dar. Entonces ellos crecen en la medida que más dan. Su músculo espiritual crece en la medida que el músculo se fortalece dando. Eso es lo que se busca. Con ella, con esta cooperación, sintonizamos el nivel transpersonal. Con esto llegamos al nivel transpersonal, que es el nivel de la superconciencia. O sea, con eso nos convertimos en dioses. Con eso llegamos a un nivel muy alto. Trascendemos el nivel transpersonal de nuestra existencia, unidos al resto de la creación en una expresión unitaria. Es decir, regresamos al Padre, regresamos a la unidad, a la fuente. Con eso ya los problemas, las dificultades que pueden estar un tiempo van a dejar de ser. O sea, con eso empezamos a reencontrar el verdadero camino, el auténtico camino de regreso al Padre. Y esto lo ejemplificó perfectamente el Maestro Jesús. Por eso el modelo de Jesús es un modelo que, más allá de lo religioso, es un modelo que deberíamos adoptar todos. ¿Cómo le hace Jesús? ¿Qué haría en mi situación? ¿Qué piensa Jesús? ¿Cómo percibe Jesús esto? No es fácil, porque hay una batalla interna con nuestro egocentrismo, con nuestro yo inferior, que está pidiendo a gritos dominarnos y mantener el dominio. Pero aquí o le damos más fuerza al ángel o le damos más fuerza a la bestia, al concepto inferior, a la búsqueda de la satisfacción personal. ¿Por qué? Porque satisfacer lo personal es satisfacer el personalismo, el protagonismo y también el materialismo, el egocentrismo, el hecho de tener y de acaparar. O sea, primero mi bien y después de los demás. Es más, primero mi bien, después mi bien y al final mi bien. Primero mejor que coma yo y prefiero comer yo a que coma otra familia, decían por ahí algunos. Entonces, quiero que mi familia esté bien y no me importa cómo esté la otra familia. No es así, no es así. La otra persona también pudo haber sido tu familia y puede ser. Canalización y cooperación son almas gemelas. Por eso alguien preguntaba, oye, ¿puedo desarrollar mi espiritualidad cooperando? Es la única forma, no hay de otra. Todo lo demás son elucubraciones mentales. Son teorías mafufas, son creencias espirituales desajustadas, pseudoespirituales, porque la única forma de poder trascender en lo espiritual, evolucionar como entidades, como espíritus, es la cooperación, no hay de otra. De hecho, no es raro que la enseñanza de las 12 lecciones de espiritualidad de Casey, que dejó como legado para la humanidad y que realmente muchos seres están estudiando en Europa, en Asia, en varios lugares, y con diferente denominación religiosa. Algunos son metodistas, budistas, hay ateos inclusive que están entendiendo esto y lo están practicando. Entonces suena raro, pero así es. Ateos en el sentido de que no creen en el Dios personalizado que tiene el Occidente. Canalización y cooperación son almas gemelas, van unidas. Si queremos canalizar a Dios, tenemos que cooperar, porque es lo que baja el relámpago a la tierra. Es el pararrayos que tiene base en la tierra. Sin eso no tiene sentido, porque si no, no estaríamos aquí. Comprendemos la importancia de nuestra individualidad a la hora de canalizar y cooperar, al mismo tiempo que contribuimos al todo común. Al todo común es al todo, al conjunto. O sea, imagínense las abejas que pensaran, pues yo me quedo con la miel que colecté porque yo hice el trabajo. Y se traga toda la miel abeja. Se empanzona, no hace más trabajo y se muere. Y es un obstáculo. De hecho, ese cadáver lo tendrían que quitar las otras abejas, ¿no? Entonces, no se ve así. O sea, las abejas trabajan, cumplen su labor y cooperan con el todo común, con la comunidad, con la colmena. Entonces, así funciona el universo, así funcionan los planos superiores. En los planos espirituales, en los planos de luz, en lo que llamamos cielos, en los mundos de felicidad, no existe egoísmo ni acaparamiento. No existe presunción ni vanagloria, no existe protagonismo personalista.
O sea, ahí todos se leen el pensamiento. Imagínense que tengan ustedes la capacidad de leer el pensamiento del otro, pero que también lean el tuyo. Pero como no hay nada que ocultar, no hay problema, no hay bronca. Entonces las personas pueden vivir en un plano súper perfecto. Y de hecho muchos de ellos descienden acá para apoyar, porque es tal el grado de amor que tienen, la felicidad tan grande que tienen, que quieren compartirla, no importando el sacrificio que tengan que pagar. Entonces nosotros como luces de ti, la canalización es esencialmente un proceso de cooperación, ya lo vimos. Pareciera contradictorio expresar nuestro yo individual. Aquí estudian y la sobre cooperación. todo el yo. A ver si me permiten cerrar el micrófono para continuar. Qué horror. Qué horror y qué maldad. Vamos a cerrar entonces el micrófono. Hablando un poquito de las interferencias. La canalización es esencialmente un proceso de cooperación. Pareciera contradictorio expresar nuestro yo individual y la cooperación para servir los intereses de la comunidad. El yo individual no es que sea malo. De hecho, la individualidad es buena potencializarla, como irla desarrollando, pero la individualidad puesta al servicio de la comunidad. Una cosa es la individualidad, que es como nuestra identidad, como Dios individualizado, nuestra identidad personal, nuestra individualidad, y otra cosa es la personalidad o el ego. ¿El ego necesita expresarse? Realmente no. De hecho, el ego sería como nuestra faceta más primitiva. La parte ego se refiere a egoísmo o egocentrismo. El único modelo de expresión es la individualidad, pero del alma. O sea, nosotros somos seres individuales y hay que desarrollar la individualidad del alma en el sentido de potencializar nuestros dones, nuestras facultades, no la personalidad del yo. Nuestra individualidad, nuestro auténtico yo, puede unirse a otros en una expresión de cooperación. Esta oración de las luces es la oración que resume esta parte. Cada uno de nosotros es un canal único de la conciencia de Dios. La oración de las luces es esta. Padre, que mientras tratamos de ver y de conocer tu rostro, lleguemos a conocernos a nosotros mismos, como individuos y como grupo, incluso como se nos conoce, para que como luces tuyas dejemos el mejor concepto de tu espíritu en este mundo. Uno puede usar esta oración para recordarnos cuál es nuestra verdadera función, como luces de Dios, como emanaciones de Dios, como elementos de Dios. Hay una dinámica que hizo este autor del libro que se llama El baile de la cooperación, está en la página 206 del libro, que ya les mandé por PDF, si no lo tienen me lo piden por WhatsApp, que habla acerca de que el autor quería entender cómo la cooperación en grupo, válgase, trascendía al individuo, pero nos generaba la luz para nuestro propio camino personal. Y esto básicamente él decía que él soñó, acuérdense que también los sueños nos permiten canalizar la inteligencia de Dios, la sabiduría divina. Él dice que era un grupo de personas que estaban en total oscuridad, pero ellos se comunicaban, se reunían para querer conocerse a sí mismos y poder aportar, para poder trascender un poco más, para poder ser la verdadera expresión de lo que son. Pero estaban en oscuras y cada uno trataba de comunicarse con el otro y se expresaba bajo un símbolo, bajo una forma muy particular de expresarse. Entonces todos buscaban interactuar y se empezaban a comunicar, a asociar. Y en ese momento empezaban como a bailar, entraban como en un estado de expresarse con movimientos, con cierta armonía, cada quien con su símbolo, y de alguna forma empezaban a actuar como si fuera una comunidad, como si fuera una orquesta sinfónica, que empezaban a interactuar y a conectarse entre sí, porque había un mismo fin, un mismo objetivo. Entonces en ese momento se iluminaba todo el grupo
y se iluminaba todo de tal forma que cada uno podía ver el camino que tenía que seguir como individuo y también como comunidad. Esto viene en la página 206. Y hay algunas técnicas que el mismo el autor, Henry Reed, usó para poder utilizar la cooperación como elemento de canalización. Por ejemplo, está la ceremonia del ayudante onírico. Esta es una técnica que yo la he probado en algún grupo. Básicamente es incubar sueños de manera telepática para ayudar a alguien que está en problemas. Esto está en la página 206. Se hace de un grupo, dos grupos. Un grupo se elige a una persona que necesita ayuda. Esa persona dice, yo quisiera que canalizaran sus sueños para apoyarme porque necesito ayuda. Todas las personas, esa persona, en la noche se van a dormir todos con la intención de captar información para apoyar a esa persona necesitada. Curiosamente, la gran mayoría de las personas tiene sueños que están mezclados con sus propias ideas, pero mucho del contenido, más del 80 o 90% del contenido, está relacionado como elementos de ayuda para la persona necesitada. Entonces esto lo hizo y se hace. Por ejemplo, en el caso de la persona, hubo sueños donde veía, por ejemplo, que no tenía dinero para pagar el medicamento de la farmacia, sueños en que estaba en el agua ahogándose, sueños de mamás, que no era la mamá de la persona, por ejemplo, pero era otra mamá, y todos esos elementos se les compartían a la persona necesitada y ella inclusive se impactaba de toda la información que era de ella o que iba relacionada con darle la orientación a ella, pero que llegaba a través de los sueños de las otras personas. Este es un tema súper interesante. En un momento dado, por ejemplo, en el otro grupo, por ejemplo, que obviamente la persona que es la persona necesitada no dice nada. O sea, solo se hace la intención, se hace la meditación, la oración, para que la divinidad se use los canales de las personas en sueños y ellos puedan ayudarle a aportarle lucidez a esa persona. Y es interesante, en un caso, mucho el elemento del agua, del ahogamiento, de la salud, que iba muy relacionado con la persona. Y en el otro caso era de un problema de que tenía una pareja, ella era blanca y un individuo de raza negra, y era un problema racial, un problema de desavenencias de la familia por querer a una persona de otra raza, de otro color, y eso repercutió en los sueños del otro grupo, muy relacionados con blanco-negro y cosas por el estilo. Con ello quiero decir que cuando alguien quiere el bien para otra persona, le puede llegar sugerencias a través de los sueños para apoyarle a la otra señora, a otra persona. Entonces dice, el equipo onírico canaliza la orientación que nos llega a través de los sueños. Cuando se hace un grupo de colaboración, viene a ser como un grupo, como un oráculo que da información, sabiduría, y que procura la curación de la persona. Entonces, también en ese sentido, al dar el aporte, también aprendemos de nosotros mismos. También hay información para nosotros. Otras dinámicas, la bola de algodón, cuando es conociéndote, hay una dinámica en que la persona, por ejemplo, Mari, pasa enfrente, que necesita apoyo, y Mari va a decir una frase, por ejemplo, o bueno, la persona que sea. Dice, Mari tenía un corderito. Y es una frase pequeña que simplemente no dice nada. Pero en ese momento, la persona que la está diciendo tiene pensamientos de cosas hermosas, episodios de su vida, y las otras personas que la escuchan al estar en meditación y escuchar la voz, el timbre de su voz, perciben cosas o escuchan palabras o ven imágenes, etcétera, y luego le dan la información a esa persona, y muchas veces esa persona llora del impacto que le provoca que las personas pueden percibir cosas de su misma vida. Entonces hay una comunicación telepática que se expresa canalizándose. Y hay otra que es la bola de algodón. Una persona que tiene problemas agarra una bola grande, una bola de algodón, la empieza a frotar esa bola de algodón, concentra toda su energía en esa bola de algodón y la comparte en pedacitos a las personas que están. Esas personas toman el pedacito de algodón que le dieron, se ponen en meditación y empiezan a captar información que es impactante, el grado de atino, el grado de asertividad
que les da esa comunicación. Entonces, lo que quiero decir es que Dios, a través de nosotros, busca que seamos canales de su bondad, busca que seamos canales de su compasión, de su generosidad. Y lo único que interfiere es nuestro egoísmo, nuestro sentido de presunción personalista, que muchas veces lo tenemos y que tenemos que irlo rebajando, porque con eso bloqueamos el deseo de Dios de canalizar su salud, su bienestar, su lucidez. Dios desea que seas feliz. Dios desea que todos seamos felices. Y lo único que lo obstruye es nuestra necedad y nuestra ignorancia, nuestro deseo de no conectarnos con nuestra propia divinidad. Realmente una persona que estudia medicina, que estudia terapias y todo, tiene una gran cantidad de seres espirituales que usan, porque son pocos los elementos que procuran el bien sin buscar dinero. La mayoría hace las cosas por dinero y no es que sea malo, pero cuando queremos hacer un bien, tiene más valor cuando lo hacemos sin buscar recompensa, reconocimiento, ni dinero, ni nada. Cuando damos nuestro corazón, cuando damos nuestra vida, realmente la ganamos. O sea, como dicen por ahí, cuando alguien pierde su vida por mí, gana el cielo, gana los cielos. Por eso es simbólico y es real. Una persona que entrega su vida a Dios y se convierte en un canal de bondad, de compasión, de sabiduría, de aportar bien a los demás, trasciende esta realidad. O sea, puede no necesitar reencarnar, o al menos ya no reencarna en condiciones dolorosas, terribles. La mayoría estamos viviendo, obviamente, situaciones de dolor y sufrimiento. Hay guerra, hay conflicto en la familia, no hay amor, nadie nos quiere, hay ingratitud, hay traición. O sea, hasta a la orden del día el mal. Pero es porque este mundo es mundo todavía de expiación y sufrimiento, donde los seres que no hemos aprendido esta lección, estamos viviendo las situaciones. Cuando aprendemos a canalizar al yo soy, al Dios superior, empezamos a tener menos problemas. No siempre se nos quitan, pero es indudable que lo que antes era a lo de ahora es algo totalmente diferente. Entonces, en la medida que somos canales de Dios, en esa medida trascendemos las experiencias terrestres del plano de acá. Entonces, hay otra práctica de canalizando los sonidos del yo superior. Está un poco largo, pero básicamente es, aquí puse a niños que están haciendo monerías, cositas así, cantando, etcétera, expresándose. Esta técnica viene en el libro Canalizando al Yo Superior. Es la práctica coral, donde utilizan elementos, sonidos espontáneos para ir proyectando como si fueran como animales que proyectan sonidos de los animales de una selva, la sinfonía de la selva le llaman, imitan al animal favorito, lo hacen 1 minuto a alto volumen. Luego empiezan a interactuar como si estuvieran conviviendo entre sí los animales, se pone una música agradable, empiezan a vocalizar sonidos de felicidad, como le haría, no sé, un tigre, un gatito, un perrito, o lo que sea, un pajarito, por ejemplo. De alguna forma empiezan a hacerlo fuerte, empiezan a proyectar, a manifestarlo. Esto es como usar el subconsciente para proyectar el subconsciente, hasta que en un momento dado el cuerpo vibre y empiezan a actuar, a moverse. Obviamente no es fácil. La mayoría estamos condicionados a no bailar, a no cantar, porque no sabemos cantar, pero eso es una limitación, porque a la hora de cantar, a la hora de bailar y a la hora de expresarse, proyectamos energía, liberamos energías que están ahí anquilosadas. Entonces, en un momento dado, crean una sinfonía de sonidos y buenos sentimientos todos juntos. Entonces luego se les induce de manera festiva, de manera feliz, a que empiecen a practicar un sonido del yo superior. Por ejemplo, el OM. Y luego a que produzcan su propio sonido individual de lo que sería el yo superior a través de ellos. Entonces, todo esto provoca que la persona se genere una sinfonía. Se llega a un nivel de armonía tremendamente potente, donde todo el conjunto participa. Se ha encontrado que esto repercute en energías curativas. Algunas personas tienen recuerdos de vidas pasadas, liberan emociones que les han atormentado, hay mayor energía, mayor capacidad de canalización en conjunto e individual. Está claro que estamos abriendo un canal profundo. Al cooperar en la emisión de sonidos, el grupo se ha convertido en un canal de las fuerzas creativas del universo. Por eso no es raro que el arte, la danza, el baile, cuando simplemente bailamos, por ejemplo, en el bosque,
nos ponemos sobre el pasto, nos tiramos al pasto, sobre todo cuando hay emanación de nuestra energía a través de gritar, de cantar, de expresarse, de danzar, eso tiene mucho impacto. Nos liberamos de cosas que hemos venido cargando. Y al hacerlo en grupo, obviamente tiene un efecto mayor. Hay casos, por ejemplo, evangélicos que hacen sus reuniones, que bailan, cantan y todo, pero luego ponen la imposición de manos y han curado a personas de su misma iglesia. Y esto es muy fuerte, muy importante, muy interesante el caso. Entonces, el siguiente capítulo ya es el 13, que es el penúltimo, siendo un canal de fuerzas curativas. Los invito a este capítulo que está súper potente, porque en este capítulo vamos a hablar algunas técnicas de canalizar la energía curativa del Padre. Esto es muy bonito, muy interesante, y se basa en esto. Entonces, siendo un canal de fuerzas curativas, capítulo 13 para el otro sábado. Los que tengan preguntas, dudas, mándenos a este WhatsApp. Los que quieran el libro, Canalizando al Yo Superior, mándenmelo, su solicitud a este número de WhatsApp. Y aquí está un correo electrónico y obviamente la charla va a ser grabada en el canal SEDEC MX. Esa sería como la terminación de la charla. Entonces, no sé, aquí terminamos. Espero que les haya agradado y que haya sido útil lo que aquí se haya transmitido. Esa es la intención. Hay aquí algunos comentarios. Un gusto, Leti. Bueno, no sé, aquí dice un gusto, Leti. Gracias, muy interesante y prometedor. Kikiriki. Es alguien que me dice que callito feliz. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo? Ya para ir cerrando. Ya estamos en tiempo. Por favor, ¿quieren compartir, comentar? No tengan temor al hablar, o sea, simplemente participen, cooperen y si no lo hacen hoy, lo harán en otro día, pero es importante apoyar al grupo, aportar. O sea, yo entiendo que a muchos no les gusta hablar o no les gusta que se les vea su cara y está bien, pero en algún momento hay que retribuir un poquito por el bien de los demás. Entonces, si no lo hacen ahorita, los invito para las siguientes sesiones. Muy bien, entonces si no hay nada más, les voy a reenviar el libro en el grupo WhatsApp por si no lo tienen, para que vayan estudiando esta sesión y bueno, las dos últimas que vienen las pueden ir estudiando y ya cuando lo platiquemos se les va a hacer más clara la información. Vamos a cerrar el día de hoy, entonces voy a ponerle en silencio para evitar algún ruidito y vamos a hacer la oración de gratitud, que de hecho esta oración debería ser una oración de preparación. Yo la hago a nivel personal para que los planos superiores nos inspiren y finalmente hacemos el cierre de gratitud. Entonces vamos a aquietar nuestra mente, nuestro corazón. Agradecemos a la fuente de todo bien por la oportunidad que nos da de contactar esta enseñanza que es muy alta, muy valiosa, que por una u otra razón llegó a nuestras manos para conocerla y compartirla. Agradecemos a los canales impersonales que compartieron el libro, Canalizando el Yo Superior, y el libro 12 Lecciones de Espiritualidad, que fueron los instrumentos para que estas enseñanzas llegaran a nuestras vidas. Agradecemos al Padre, a la fuente de todo bien, y al Divino Maestro Jesús, la invitación que nos hace de colaborar y aportar nuestro granito de arena en la construcción de un mundo mejor, de instaurar el nuevo plan, en la nueva era que se avecina de la transición planetaria y crear este mundo de regeneración, de paz, de armonía, de amor que pueda manifestarse aquí y ahora. Le pedimos a la divina fuente de todo bien que, si la ley lo concede, permita que esta instrucción y las que vengan lleguen a las personas que están sedientas y necesitadas de esta instrucción. Y también le pedimos que nos permita y nos dé la voluntad, la fuerza y la sabiduría para aplicarlas en nuestras vidas, que nos haga ver lo que no vemos, que nos haga comprender lo que no comprendemos y que nos ayude a escuchar su voz más que a la voz propia. Padre, que esta enseñanza que es tuya llegue a todos los corazones que ya la están esperando. Gracias y que así sea. Gracias. Bueno.